Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la 8ª semana de entrenamiento específico para el hockey y hemos tenido 7 estímulos puntuales de gimnasio, por lo que hoy les traigo el tema aeróbico y anaeróbico. Muy específico, en los partidos de hockey cada vez toma más relevancia la parte de la intensidad física y es importante que vos sepas cuánto corres y cuánto deberías correr de manera global en kilómetros, y de esos kilómetros, ¿qué porcentaje deberías correr o aspirar a correr de manera intensa? Porque hoy por hoy el hockey de elite ya le dio la vuelta al asunto y ya no busca correr más kilómetros en un partido. Lo que busca es correr a mayores intensidades, o sea, aumentar el volumen de alta intensidad. Pero para poder llegar a ese punto de poder correr a gran intensidad más tiempo durante el partido, primero en tu etapa de iniciación al entrenamiento deberías preocuparte por tener una buena base aeróbica para que dentro de esa base aeróbica puedas ajustar tu capacidad anaeróbica. Así que bueno, vamos por partes. ¿Sabías que un promedio de un partido de hockey de elite, los seleccionados nacionales de caballeros corren entre 6 y 7 kilómetros por partido? En promedio. Y de ese promedio están corriendo aproximadamente un 10% a velocidades de alta intensidad, considerando velocidades de alta intensidad aquellas que superan los 19 kilómetros por hora. Entonces estaría bueno que vos sepas cuántos corres por partido, qué tan cerca o lejos estás de tus aspiraciones. Podríamos obtener los datos de nuestros seleccionados provinciales para poder así tener una comparación mucho más real o cercana con tu entrenamiento del club, y después si tenés algunas aspiraciones mayores a nivel nacional, recién compararte con estos valores nacionales. Así que ¿cómo hacemos esto? Primero deberíamos tomar un test que deberían tomarlo en tu club, y si no lo tomaron o querés saber qué test se puede adecuar a tus condiciones, en dónde lo vas a realizar, los materiales que tengas, la disponibilidad que tengas, si querés que lo podamos acordar, comentame este video con un yo quiero o te mando un MD, nos ponemos en contacto y acordamos qué test sería adecuado para vos. Pero en bases generales lo que deberías tener es un test que mida tu velocidad final alcanzada, o también conocida como la velocidad aeróbica máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que es la velocidad más alta que yo puedo obtener de manera aeróbica, en donde yo puedo correr de manera estable y puedo sostener esa velocidad sin pasarme a la alta concentración de lactato o a la frecuencia cardíaca elevada. ¿Por qué no me tengo que pasar? Porque una vez que yo me pasé a esa parte anaeróbica, yo no la puedo sostener mucho tiempo. Te lo voy a explicar brevemente en un cuadrito. Estos son unos ejes cartesianos en donde puedo comparar dos variables. Acá tengo la velocidad medida en kilómetros por hora y acá tengo el consumo de oxígeno medido en mililitros por kilo por minuto. ¿Qué es el consumo de oxígeno? Explicado rápidamente, el aire contiene un porcentaje de oxígeno, entonces yo ingreso aire por mis vías nasales y ese porcentaje de oxígeno que entra, mi cuerpo tiene cierta capacidad para captarlo, pero no lo capta a todo. Del aire, si yo ingreso un 21% de oxígeno, mi cuerpo no va a recibir el 21%, va a recibir lo que yo esté adaptado para captar, transportar por mi organismo y que mis músculos puedan absorber. Lo que no esté adaptado, porque no estoy entrenado en esa capacidad, lo voy a devolver al aire como dióxido de carbono a través de la exhalación. Eso lo hace un aparato que mide el consumo máximo de oxígeno, que es súper caro, se mide de manera individual, la ciencia lo utiliza para poder explicar este tipo de cuestiones y se han creado un montón de tests que avalan y se relacionan de manera directa con este tipo de evaluaciones que fueron tomadas de manera directa. Si yo te pongo a correr a vos a 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Y el analizador de gases me dice que vos consumiste 10 mililitros por kilo peso por minuto, yo voy a trazar un punto en donde se unan esas dos variables. Estos son números solamente ilustrativos para poder explicártelo. Yo te aumento la velocidad 2 km por hora, quiere decir que vos corres a 12 km por hora,
y el analizador me dice que vos aumentaste tu consumo de oxígeno, o sea, quiere decir que respirás, aumentaste la ventilación, la frecuencia respiratoria y también aumentó la absorción del oxígeno que entra del aire. Aumentaste a 20, buenísimo. Te vuelvo a aumentar la velocidad y volviste a aumentar tu consumo de oxígeno. Buenísimo, sigamos. Te vuelvo a aumentar la velocidad, volviste a aumentar tu consumo de oxígeno. Te vuelvo a aumentar la velocidad, volviste a aumentar tu consumo de oxígeno. ¿Esto se sigue dando de manera infinita? No. Va a llegar un punto en donde yo te aumente la velocidad y tus músculos ya no tengan la capacidad de poder absorber más oxígeno. Quiere decir que de la bocanada de aire, o ya sea que lo hagas por la nariz, pero del aire que ingreses, vas a captar el mismo oxígeno por más que yo te siga aumentando la velocidad. Eso quiere decir que llegaste a tu consumo de oxígeno máximo. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando yo te aumento la velocidad y tu consumo no aumenta más de 2 mililitros por kilo por minuto. ¿Está? Entonces ahí quiere decir que yo llegué a mi techo de consumo de oxígeno. Cuando yo llego a mi techo de consumo de oxígeno, me estoy pasando del área aeróbica a la anaeróbica. Y explicado básica y rápidamente, cuando eso pasa, el nivel de lactato en sangre se dispara. Y si el nivel de lactato en sangre se dispara, empieza a acumularse en los músculos, logrando así la fatiga próxima. Quiere decir que no te podés mantener mucho tiempo en esa etapa. Entonces lo que tenés que buscar es volver este límite, este umbral anaeróbico hacia la derecha para que vos puedas aguantar mayores velocidades dentro de tu área aeróbica. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un test, determinamos tu velocidad aeróbica, ¿sí? Y a partir de esa velocidad aeróbica impuesta por un test, yo puedo prescribirte cuánto vas a correr y cuánto tiempo y cuánta distancia. Es por eso que no es lo mismo que una jugadora corra 30 metros en 10 segundos a que esa jugadora corra 35 metros en 10 segundos. Ahora que te lo explique, lo vas a entender mejor. ¿Por qué? Porque quizá 30 metros estoy metido en esta área, que es aeróbica, y cuando me voy a los 35 metros me meto en el área anaeróbica, en la cual no voy a poder soportarlo mucho tiempo. Supongamos que vos terminaste tu test con 16 kilómetros por hora. ¿Qué hago con ese dato? Ese dato, como está en kilómetros por hora, lo primero que voy a hacer es pasarlo a metro por segundo. Y para eso tengo que dividir en un número constante, o sea que siempre se divide en ese número para hacer el pasaje de esta unidad de medida a la unidad de medida inferior. 16 dividido en 3,6 me da 4,4 metros sobre segundo. ¿Sí? Si yo redondeo esto, como no supera el 5, lo puedo bajar a 4 y puedo decir que 16 km por hora es lo mismo que correr a 4 metros por segundo. Entonces, si yo corro 4 metros en un segundo, ¿cuántos metros tengo que correr en 10 segundos? Son 40 metros. Y este sería mi 100% de mi capacidad aeróbica. Por eso, si yo hice 16 km por hora y mi compañero hizo 13 km por hora, yo tengo que correr 40 metros y él seguramente tiene que correr menos en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si él corre lo mismo que yo en el mismo tiempo, se va a estar pasando a su capacidad anaeróbica, en la cual no va a poder durar mucho tiempo y está trabajando por encima de su umbral. Es por eso que no todos tenemos que correr la misma distancia en el mismo tiempo, porque vamos a estar trabajando en etapas o en lugares diferentes, donde algunos vamos a estar subestimados y otros vamos a estar sobreestimados. Cuando yo logro tener mi 100%, si trabajo sobre mi 100%, no voy a mejorar. Entonces tengo que aumentarme un 5 o un 10%, hasta un 20% podría aumentarme, para poder trabajar mi velocidad aeróbica dentro de lo que sería mi umbral anaeróbico. Si yo a 40 metros le aumento un 20%, quiere decir que quiero correr al 120%, quiere decir que acá voy a correr 48 metros. ¿En cuánto? En 10 segundos. Entonces, si quiero entrenar mi capacidad aeróbica con un test que me dio
16 kilómetros por hora como velocidad final alcanzada, para poder mejorarla, tengo que correr por encima de 40 metros y por debajo de 50 metros. Así que, si te interesa saber qué test es el adecuado para que vos puedas entrenar tu capacidad aeróbica, déjame tu comentario, que me comunico con vos por MD. No te olvides de darle me gusta, compartirlo para que otro jugador o jugadora también pueda beneficiarse con esto y nos vemos la próxima semana. Voy a pasarla bien un rato, puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza.